Estar aquí al frente de todas las personas que hoy llegan al Congreso. Y pues mi ponencia, como lo están viendo, es un análisis de la situación que se da respecto a pozos y cementerios, proyectos de cementerios, en las cuales me ha tocado que participar en 2 ocasiones. Nada más para iniciar y hacer un pequeño encuadre, veamos hablando un poco sobre lo que es el derecho al agua, que es considerado efectivamente como un derecho humano fundamental, incluso de primera generación, en el sentido de que sin agua no podemos sobrevivir, entonces trasciende lo que modernamente llamamos los derechos humanos de tercera generación, va desde el inicio, está con nosotros. Hay una serie de convenios y de tratados internacionales que incluso lo contemplan como derecho humano fundamental. Por ejemplo, sobre la Convención de Eliminación de todas las formas de vida, discriminación contra las mujeres, lo señala de manera expresa. También, por supuesto, no podía faltar la Declaración de Dublín, que es emblemática, para la gente que está metida en el rollo del agua lo conoce, donde dice que es esencial reconocer ante todo el derecho fundamental de todo ser humano a tener precisamente el agua. También en la Convención sobre los Derechos del Niño vemos de que se ha previsto de manera internacional que es fundamental que no solamente es un derecho al agua común y corriente, sino que tiene que ser en cantidad y calidad suficiente y a su vez que el agua sea por supuesto potable, tal y como lo dice ahí, agua salubre. Curiosamente a nivel nacional, por cosecha propia no existe una norma que de manera expresa señale el agua como un derecho humano fundamental. Ni a nivel constitucional existen proyectos en la Asamblea Legislativa, pero la única norma es un decreto de la época de Abel Pacheco que señala, como lo dice ahí, el acceso al agua potable constituye un derecho humano inalienable. Y sigue diciendo el texto de que debe estar garantizado constitucionalmente, pero nuestros legisladores flaco favor nos han hecho hasta el momento de que no han logrado coincidir, no han logrado juntarse las voluntades para elevarlo a ese rango constitucional. Y precisamente ahí radica toda la situación, prácticamente de mi exposición, del análisis de 2 casos. Para que veamos un poquito sobre aguas subterráneas, vale este extracto de este voto, que se trata sobre la situación de Poás, de los acuíferos de Poás, donde los magistrados en sala constitucional vienen haciendo una descripción sobre lo que son las aguas subterráneas, que precisamente son aquellas, dicen, que se encuentran bajo la superficie terrestre ocupando espacios vacíos en el suelo, las rocas. Su fuente más importante son las precipitaciones pluviales. O sea, es interesante ver cómo poco a poco, con esta evolución que vamos teniendo con el derecho al desarrollo sustentable, digámoslo como un concepto más moderno y que trasciende el derecho ambiental, nuestros magistrados ya han ido involucrándose en aspectos técnicos. Este es un ejemplo claro donde ya se deja de ver los formalismos y vamos cayendo en cuestiones más puntuales. Igualmente en ese mismo voto se nos señala sobre lo que son los aspectos cualitativos y cuantitativos, que la calidad físico-química natural de las aguas subterráneas es más constante, por supuesto, las subterráneas que las superficiales, y por lógica, como se puede ver en la fotografía, y podemos apreciar muchísimos de nuestros ríos, incluso en los que hace muchos años nos bañábamos, que hoy en día son cloacas a cielo abierto. Yo les digo a mis estudiantes de que yo añoro las épocas cuando yo crecí en Palmares, y había pozas donde uno se iba a bañar. Hoy en día a mí me da vergüenza, y desde hace varios años me da vergüenza llevar a mis hijos porque lo que viven ahí son grandes ratas, tarros, basura y demás. Y yo creo que no estoy hablando de nada nuevo para quienes hayan crecido a la par de ríos en ciudades, incluso en pueblos pequeños como pudiera ser Palmares. Sigue diciendo también otro voto, y pongo las dos fotografías, digamos, o estas cuestiones, porque a veces a la gente de derecho somos muy cuadrados y cuando nos hablan de un acuífero, pensamos en lo que está a la izquierda de ustedes, que es como una poza debajo de la tierra. No, definitivamente, para que sepan, eso no es un acuífero. Eso podría ser considerado como un río subterráneo y es un error que muchísimas veces incurrimos y quise resaltarlo de esta manera. Se dice en este voto, es precisamente aquello que vemos en la otra, donde por la porosidad de ciertas rocas, ahí se deposita
o se contiene agua, que es lo que llamamos hoy en día mantos acuíferos. Aquí se habla precisamente de que al precipitar la lluvia, lo que se hace es, una manera interesante e importante de proteger el recurso hídrico, y por supuesto que es una de las fuentes, en principio, de donde mejor podemos obtener el agua, que son las aguas subterráneas, las superficiales. Pues las fotografías de antes ya ustedes las vieron. Para caer en el caso propiamente y no andar más con rodeos, esto se trata de dos situaciones que se dieron respecto a cementerios, uno en San Ramón y otro en Santo Domingo de Heredia. Precisamente empezamos con el más viejo, en el de Santo Domingo. Recordemos, como lo estaba exponiendo ahora doña Maure, bueno, tenemos una norma bastante viejita, que es la de la Ley de Aguas, pero que señala precisamente un perímetro sumamente importante, que de dónde se sacaron esos 200 metros nuestros legisladores de radio. Yo no he encontrado todavía la razón. Tal vez algún técnico o alguien, algún historiador, pues nos lo puede aclarar. Pero por lo menos esto es lo que señala nuestra normativa respecto a protección de aguas en pozos para consumo humano. Hay un perímetro de 200 metros que tiene que respetarse. En la misma línea, pues el reglamento de cementerios, Reglamento General de Cementerios, establece en ese artículo 15 de que hay, para poder montarse un proyecto de cementerio, tiene que existir un parámetro de radio de 200 metros de protección. Esto no es de manera gratuita, también, incluso como les hablaba antes, nuestros magistrados han intervenido y han señalado en votos, como en del 2004 también, de que precisamente los perímetros de protección son de los aspectos novedosos del derecho ambiental, son herramientas que se nos generan a los abogados y abogadas para poder proteger el recurso hídrico y a otras profesiones, por supuesto, y se habla de que incluso para casos de cementerios tiene que resguardarse. En el caso primero, aunque se ve un fantasmita ahí, que uno podría decir que infantil lo que fue a poner Álvaro, pero vieran ustedes que se las trae, como vamos a ver en este caso. Estamos hablando de San Ramón, en el año 2006, cuando en Setena se aprueba un proyecto de un cementerio. Para ver un poquito los hechos, para recordarlo, bueno, un grupo empresarial presenta el proyecto ante Setena. Setena no comprobó de previo, ni siquiera tampoco pidió información al Ministerio de Salud si existían pozos que estuvieran cerca o en los alrededores de este cementerio. Y precisamente en razón de esto, un grupo de vecinos me buscan y me dicen: ve Álvaro, pasa esta situación, hay un cementerio que se va a poner al lado allá de las tapias y queremos que usted intervenga. ¿Hay alguna posibilidad? Me puse a estudiar el asunto, me encontré lo que era la normativa, encontré lo que era incluso jurisprudencia, como la que de previo les acabo de presentar, y pues presentamos la oposición en Setena. Alegamos cuestiones como estas: principio de legalidad, el principio de inderogabilidad singular del reglamento, que para la gente que no es de derecho, lo que significa en términos generales es que si existe una norma no se puede hacer una excepción para un caso particular. Alegamos también que no había una violación de los perímetros, que había una violación al derecho humano al agua, y hoy en día yo incluso también estaría alegando una violación al principio de no regresión, en el tanto que existe jurisprudencia, en el tanto que existe normativa, esto no estaba valiendo, lo cual era sumamente criticable. Setena, una vez que analiza nuestra oposición, por supuesto, dictamina de que nuestros criterios no eran razonables, que no había por qué detener este proyecto, y nos declara sin lugar nuestra oposición. Presentamos un recurso que es conocido por el ministro de ese momento, y el ministro nos viene a señalar esta situación. Dice: los estudios no indican posibles contaminaciones. Se expone que el desarrollo, y ese es precisamente el término sumamente criticable que hoy en día en esta administración y las administraciones pasadas se ha dicho, de que el desarrollo no puede detenerse. Lo que no hemos entendido todavía es qué tipo de desarrollo es el que estamos hablando. La cosa es de que el ministro nos declara también sin lugar nuestro recurso, y me dice la gente de las
vecinos del futuro proyecto en San Ramón, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Les digo yo, bueno, lo que dicta, siguiendo el protocolo, es presentar un recurso de amparo, para ver qué tal nos responde la Sala Constitucional, cosa que efectivamente procedemos a hacer. La Sala, y aquí empiezo también a zanjar la diferencia. Pareciera que dentro de lo administrativo, entiéndase MINAE, términos generales, Ministerio de Salud y otras oficinas, tienen una visión muy restringida, muy pro proyectos, lo cual me preocupa a mí porque podría interpretarse como una visión un tanto politizada de qué es lo que se quiere, y no de respeto de derechos humanos fundamentales. Ese es mi criterio, independientemente de lo que la gente de otras instituciones considere. Pues, lo llevamos, a Sala Constitucional, y nuestra sala, como una medida cautelar, admite, la suspensión del permiso ambiental. Aquí es donde viene la cuestión un poco criticable, ¿se acuerdan lo del fantasmita? Pues en ese momento estaba, doña María Luisa, y don Oscar, de presidentes. Se movieron ciertas influencias, se tocaron ciertas puertas, y la norma de la Ley General de Cementerios, que venía a establecer, ¿se acuerdan que la había puesto al principio? Una área de 200 metros, aguas arriba, decía, estaba frenando la cuestión de que ese proyecto pudiera seguir, más los principios del derecho ambiental y principios generales del derecho, se estaban violentando. Pues resulta, y aquí es donde entra la situación sumamente criticable, de que, como yo considero que se veía ya perdida la cuestión en Sala Constitucional, pues nuestros representantes, máximos representantes de la República, decidieron hacer una modificación al reglamento. ¿Para qué? Si nos poníamos a leer los considerandos de esa modificación al Reglamento General de Cementerios, era evidente de que se estaba tomando el caso de San Ramón como una manera para hacer el cambio, o sea, no cabía la menor duda. Entonces ampliaron eso, en eso que están ustedes leyendo en letra roja, que incluso, lo señalo disculpen, pero suena grosero, pero así es como pasó. Y vean ustedes la redacción. Dicen que no se permite, salvo que se demuestre fehacientemente y técnicamente que el proyecto a desarrollar, ubicado a una distancia no menor, no causará un impacto negativo a la salud de las personas ni al medio ambiente. Entonces decidieron meternos este gol, y de nuevo me preguntan a mí las personas, bueno, ¿y qué podemos hacer? Les digo yo, bueno, pues vaya, acción de inconstitucionalidad. Y precisamente se alega la situación de violación al perímetro establecido en la ley forestal, que aunque es menor, pero son perímetros ya establecidos. Se alega también lo de la ley de agua, se alega sobre la protección al derecho humano al agua, y la sala precisamente en este voto nos reconoce todos estos derechos y señala de manera sumamente interesante de que hay un principio de reserva de ley, y precisamente la modificación que estaban haciendo al reglamento, que no se valía, era muy fea, era odiosa, no tenía ningún sentido, protector al ambiente, era muy pro proyectos, digámoslo de esa manera. También señalan, que la administración, por ese principio de reserva de ley establecido en la ley de aguas, no podía tomar, establecer modificaciones vía reglamentaria por un asunto de jerarquía. La ley arriba, el reglamento abajo, no podía hacer ese tipo de modificaciones. Para eso se requería precisamente un trámite ante la Asamblea Legislativa. También señala esta parte que es interesantísima, dice el requisito de un perímetro no menor de 200 metros, lo fue pensado y determinado por el propio legislador como una limitación de interés social. Aquí yo rescato de nuevo la diferencia entre la visión administrativa y la visión constitucional o judicial de las decisiones en protección a un derecho humano fundamental. Pues ese fue el caso de San Ramón. Yo pensé que la administración pública ya había entendido la situación, se supone que la jurisprudencia debería de ser vinculante, debería de haberse entendido, pero esto ocurrido hace varios años, de nuevo se repite en Santo Domingo de Heredia en este año 2013. Donde igualmente un proyecto de cementerio pasa por Setena, pasa incluso por el Ministerio de Salud y otorgan los respectivos permisos, a pesar de que al Ministerio de Salud se le había señalado de que existían los pozos y que fueran a hacer las medidas, no lo hicieron. Razones internas que no vale la pena ahora comentarlo.
Pero veamos, estos son los hechos. Hay un empresario de apellido Ortuño, que es el dueño, seguramente deben de haberlo visto, de los cementerios Campo Santo de la Piedad, que hay varios en Costa Rica, sobre todo aquí en el GAM. Los vecinos se enteran, la misma dinámica, se enteran de la situación, pues se presenta la oposición ante la SETENA, argumentando de que existe un pozo y que esto no fue valorado debidamente. Se aporta el criterio técnico como ubicación, como lo podemos ver en este mapa, diciéndole a la gente de la SETENA de que efectivamente el círculo, el perímetro en amarillo, es los 200 metros para el condominio Arcadia, y en naranja es el área del proyecto. Por supuesto que ese proyecto no podía ser viable, o no puede ser viable, porque hay un perímetro que está tomando esos 200 metros, recordemos lo que dice la ley de aguas, el mismo reglamento general de cementerios. Pues, en la oposición, estamos manejándola, como pasaba el tiempo y precisamente las instituciones no nos respondían y pensábamos de que ya se iba a iniciar la construcción, permiso municipal de construcción y demás suelos, movimiento de suelos, presentamos un recurso de amparo contra SETENA para tratar de mover, por decirlo de una manera un poco elegante, el palo, a ver qué nos respondía la Sala Constitucional. La Sala le da trámite y la SETENA en buena hora dicta una medida cautelar mientras se analiza toda la situación, más como antecedente que ya incluso ellos tenían, que me parece que es sumamente importante recordarlo. Los argumentos ante SETENA y el Ministerio de Salud son de que el reglamento y la ley de agua son perfectamente claros. Resulta de que aquí interviene Senara, y Senara va, a petición del Ministerio de Salud, hace una visita de campo, y resulta que se descubre que este pozo, que fue inscrito allá y concesionado en los años 90, tenía una mala georreferencia. Esa mala georreferencia, la gente de Senara dice que lo va a corregir, para sus archivos, 5 minutos. Pues ordena a la Dirección de Aguas, no obstante todo esto que estamos haciendo, que se tiene que cerrar el pozo. Que tiene una mala georreferencia, que aunque haya sido algo de los años 90, una georreferencia, 200 y algo de metros, era mala, pero es que esa era la tecnología que existía en ese momento. De hecho, Dirección de Aguas va y hace visitas y demás, y nunca detecta nada por el estilo, dice que es casi que una actitud dolosa. Yo creo que esto es una visión también, muy formalista, muy favorable, por supuesto, para el cementerio, mas no para las personas, y el agua, es una manera ingeniosa también de tener a la población civil y favorecer un proyecto. Dice la SETENA que todo está fundamentado en la norma 28 del reglamento de perforaciones, que dice que cuando se realicen actos contraviniendo las disposiciones del permiso, este reglamento y leyes vigentes, se podrá ordenar el sellamiento. Me parece que es un formalismo muy feo, odioso. Incluso la Dirección de Aguas no aplica una directriz que tenía, que les permitía hacer, modificaciones de la georreferencia y seguir adelante. Se dice de que esto no puede ser perdonado, que la distancia es demasiado grande, y desde ese punto de vista, que el pozo tiene que sellarse. Se presenta el recurso ante el ministro de lo resuelto por la Dirección de Aguas, que nos declara sin lugar nuestro recurso. Y el ministro, en la misma línea, dice que no hay ningún problema, que más bien se avala lo dicho por la Dirección de Aguas. Presentamos un recurso de amparo, y en el recurso de amparo, de nuevo, en buena hora, la Sala Constitucional viene a suspender la orden de sellamiento del pozo. Y en este momento estamos a la espera precisamente de lo que vaya a resolver la Sala Constitucional. Como conclusiones, y aquí es donde caigo tal vez en la parte importante y comparativa, tenemos de que hay una normativa clara de protección a pozos. Yo creo que esto está perfectamente definido, tal como lo expuse, tanto a nivel de sentencias de nuestra Sala Constitucional como a nivel de normativa, pero parece que esto no es bien recibido por la administración pública, lo cual es sumamente criticable. Cuando digo que la ingeniería mental es la que ha venido aquí a favorecer, recordemos de que la administración pública, al verse totalmente frenada ante una situación como fue el caso de San Ramón, pues decide modificar horrendamente
el Reglamento General de Cementerios, para así poder pasar sobre esos perímetros mínimos que exigen tanto las normas reglamentarias como las legales. Me parece de que esto estuvo muy feo de parte de alguien que representa al Estado, pero así lo hicieron, pero en buena hora la Sala Constitucional declaró esa norma inconstitucional, esa modificación reglamentaria. Se ha visto precisamente de que existen, por lo menos esa es mi lectura, de que existen serios roces entre lo que la administración pública dispone en la ética pensando en una racionalidad, como diría Enrique Leff, una racionalidad ambiental, o incluso con un fin cósmico, como diría Leonardo Boff. Yo creo que lo principal y fundamental es de que exista una protección a ese derecho humano fundamental, pero me parece que no baja la jurisprudencia de Sala Constitucional, como que fluye a veces muy lentamente hacia la administración pública, y todo esto se debe principalmente a que no tenemos una norma constitucional, como argumentaba al inicio, y como no tenemos una norma incluso tampoco legal, que venga a reconocer ese derecho humano fundamental. Eso es lo que estaba señalando ahora. Pareciera que no hay justicia constitucional que no baja. Y termino con esta frase también de Leonardo Boff, que yo creo que nos viene a ejemplificar la situación de la administración pública, y me permito leerla. El ser humano puede ser el Satán de la tierra, el que fuera llamado a ser su ángel de la guarda, puede transformarse también en biocida y geocida. Yo creo que si no protegemos el agua para la gente, para las generaciones incluso que no han nacido, estamos muy mal. Y favorecer a proyectos de cementerios, valga, y vean ustedes la contradicción de la muerte para ir a enterrar gente, para favorecer, desproteger a la comunidad, me parece que es algo no correcto, es indebido y viola derechos humanos fundamentales de primera generación. Muchísimas gracias.